nosotros es un gusto pues contar con esta entrevista en medio de los tiempos tan difíciles pues que se están viviendo en el país. Entonces pues vamos a dar inicio. Como primera pregunta, ¿cómo percibe usted la situación económica actual del país y su conexión con indicativos sociales? Gracias por esta invitación. De nuevo, mis disculpas porque llegué un poco tarde, pero estamos en tiempos muy complejos que nos están demandando reuniones improvisadas en la emergencia y entonces no pude llegar a tiempo, pero bueno, son pocos minutos de retraso. Es un placer estar con ustedes. No es fácil para una persona como yo tener que reconocer públicamente que estamos ante la situación más dura que ha vivido Colombia en muchas décadas. De pronto, en toda la historia, pero con seguridad, en los últimos 100 años no ha habido un momento más difícil que este. Las cifras son contundentes. La caída del Producto Interno Bruto en el año anterior, en el 2020, fue del 6.8%. Se perdieron 3,5 millones de empleos el año pasado. Se quebraron entre enero y octubre 500,000 microempresas en Colombia. Microempresas que dejaron en la calle a 1,5 millones de trabajadoras y trabajadores. La situación de la pandemia colocó en estado de indefensión a la población que trabajaba en la informalidad. En la medida en que el confinamiento y la parálisis de los mercados pues dejó sin ingresos a personas que vivían y viven del rebusque, del día a día, de la informalidad. De hecho, antes de la pandemia era el 54% de la fuerza laboral ocupada en Colombia, que tenía, pues por supuesto, una participación enorme en el empleo, esa informalidad. Hoy, en las últimas cifras que tenemos del DANE, no pueden ser más escalofriantes. Tenemos una pobreza en la población una pobreza del 43% de la población colombiana. Es decir, el 43% está por debajo de la línea de pobreza monetaria. Y quiere decir esto que son hogares que tienen menos de 2 comidas al día. Y el 17% de la población está en condiciones de miseria. Y esto quiere decir que no saben si van a comer en el día una comida o no. No puede haber nada más dramático. Estamos hablando de 22 millones de familias pobres y de 7 millones de 22 colombianas y millones, 22 millones de colombianas y colombianos pobres y de 7 millones de colombianas y colombianos en condiciones de miseria. Esto es muy dramático porque es el dolor humano, por un lado, del hambre, de la angustia, de la desesperanza, pero también desde el punto de vista económico, la impotencia de una reactivación económica en la medida en que con una población tan alta en condiciones de pobreza es imposible, no hay mercado, no hay posibilidades de que haya una reactivación económica porque la gente simplemente, una gran cantidad de gente no tiene dinero para comprar. A eso hay que sumarle que a ese 42%, a ese 43% de población en condiciones de pobreza, si se le suma la población en condiciones de vulnerabilidad, nos da un 75% de la población pobre y vulnerable. Esas son cifras
estremecedoras. ¿Y consideraría usted que respecto a la situación que me plantea tan preocupante, pues para todos los sectores del país en cuanto a pobreza, cuál sería una reforma adecuada y equitativa que incluya a todos los sectores de Colombia? En democracia, y así está contemplado en la Constitución, yo fui miembro de la Asamblea Constituyente, en democracia hay un valor ético fundamental que se llama la solidaridad. Y bajo la inspiración de esa solidaridad, la fórmula universal en materia tributaria es que entonces los tributos deben ser progresivos, equitativos y eficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que en la sociedad deben pagar tributos en mayor cuantía los que más tienen, y las personas deben tributar en la medida de su capacidad económica. Los que más tienen tributan más, los que menos tienen tributan menos. Pero al mismo tiempo, esa es la progresividad, pero al mismo tiempo la equidad quiere decir que los que ganan igual pagan igual. Y también finalmente la eficiencia quiere decir que todos pagan lo que les corresponde pagar y nadie hace trampa. No hay evasiones ni ilusiones tributarias, sino que todos aportan lo que les corresponde honestamente. Y nada más lejano a la realidad colombiana que esa estructura ideal que está establecida en la Constitución, porque el sistema tributario colombiano es regresivo, es inequitativo y es ineficiente. Quiere decir, aquí los que más ganan no son los que más pagan. Aquí no todos pagan igual según sus ingresos. Y tercero, aquí hay una evasión tributaria monstruosa. Todo el que puede hacer trampa con los tributos hace trampa. Y esa trampa y esa evasión y esa ilusión son de unas cuantías verdaderamente monumentales. Se estima que la evasión y la ilusión puede costarle al Estado entre 5 y 6 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces lo que hay que hacer es enmendar esa estructura regresiva, inequitativa e ineficiente del sistema tributario con una reforma tributaria estructural que establezca esas progresividades y esas equidades y esas eficiencias. Lo que quiere decir que debieran tributarse con tasas marginales importantes los más altos patrimonios, las más altas rentas, los más altos dividendos, los más altos herencias, y desmontar del sistema tributario los beneficios de los que se han rodeado, de los que se ha rodeado a los sectores más potentes desde el punto de vista del patrimonio y de los ingresos. Esa reforma, nosotros presentamos una propuesta al gobierno y a la opinión pública y al Congreso a raíz de la reforma tributaria que propuso el gobierno y que finalmente terminó en este fracaso en el que estamos. Nosotros propusimos una ponencia alternativa que solamente grava al 1% de los contribuyentes, y recaudaría aproximadamente 3 puntos del Producto Interno Bruto, mucho más de lo que el gobierno pensaba y pretendía con la reforma que presentó. Que esa reforma era absurda en la medida en que gravaba la canasta familiar con el IVA, que es una agresión a los sectores populares, a los sectores medios, y bajaba el umbral de tributación de renta a las clases medias. Todo eso era inmoral en el sentido de que ponía sobre los hombros de las clases medias y de los pobres, las clases populares,
el peso de esa reforma tributaria sin tocar los más altos patrimonios y las más altas rentas. Bueno, y de pronto el gobierno, siendo consciente de esa inmoralidad de la que usted habla con respecto pues a los puntos que se tomaron dentro de esta reforma, ¿por qué no se replanteó los puntos de la reforma para postular una diferente? Y se arriesgó sabiendo que ya estaban amenazados, ya se encontraba como una amenaza en que podría ser un fracaso pues esta reforma. María Fernanda, aquí hay realmente una historia verdaderamente inexplicable. Yo le quiero contar que yo estuve reunido con el ministro de Hacienda en la primera semana de diciembre. Él me invitó a su despacho, estaba reunido con 2 viceministros de Hacienda y con el director nacional de planeación. Y el ministro me manifestó: senador Marulanda, nosotros hemos visto con mucho interés sus propuestas sobre renta básica. La reunión era para hablar de renta básica, porque yo estaba proponiendo desde principios de la pandemia, a finales de marzo del año pasado, la tesis de que el Estado tenía que entregarle a las familias en condiciones de indefensión y de pobreza dinero en efectivo, transferencias monetarias incondicionales a esos hogares para que la gente pudiera vivir dignamente y no tuviéramos una hambruna como la que tuvimos y la que tenemos, y para que la gente no se tirara a la calle a exponerse a la pandemia, al contagio, como en efecto ocurrió, pues ya estamos en más de 78.000 muertos en Colombia. En fin, en todo caso, me dijo, yo he seguido muy de cerca las propuestas que usted ha hecho y son muy interesantes. ¿Cómo es el tema final de su propuesta sobre renta básica? Y le dije, es una propuesta que estructurada de esta y esta manera y tiene un costo de 3.7 puntos del Producto Interno Bruto, 3.7% del PIB. Y me dijo, a mí esa cifra no me impresiona. A mí esa cifra no me preocupa. Lo que sí me dijo, señor, lo que me dijo fue, eso sí, senador, hay que hacer una reforma tributaria. Y yo le dije, claro, nosotros somos conscientes de que hay que hacer una reforma tributaria. Es más, nosotros propusimos ya un proyecto de reforma tributaria el 20 de julio con la firma de 24 congresistas. Pero un proyecto de reforma tributaria progresivo, equitativo y eficiente, como acabo de explicar. Pero no ese proyecto de reforma tributaria que usted está anunciando y que está anunciando el ministerio. Porque por esos días ya empezaban a hablar de que iban a hacer un proyecto de reforma tributaria sobre el IVA. Yo le dije, no se le vaya a ocurrir que el país se le levanta. Nadie va a aceptar una reforma tributaria que grave la canasta familiar con el IVA y que aumente los impuestos de renta de los sectores medios de la población. No se le va a ocurrir. Me dijo, pues es que no hay otro camino. Le dije, claro que hay otros caminos. Me dijo, no hay otro camino. Y tuvimos ahí una conversación muy rápida al respecto, pero yo le advertí, no se le va a ocurrir. Y llega hace un mes a presentar precisamente ese proyecto de reforma. Entonces, yo inmediatamente, nosotros con nuestros equipos y con el apoyo del profesor Luis Jorge Garay, del profesor José Enrique Spitia, y con las cifras que ellos han estado construyendo desde los informes del DANES, de los informes de la DIAN, del Departamento de la Dirección de Impuestos Nacionales, le presentamos una alternativa, una ponencia alternativa, y yo se la entregué al ministro el mismo día que yo publiqué el proyecto nuestro, que fue 2 o 3 días después de que él le entregó a la opinión pública el proyecto de reforma tributaria y lo radicó en el Congreso. Él lo radicó creo que un jueves, y el lunes yo le entregué la contrapropuesta nuestra. Él la recibió porque yo se la envié directamente a él, a su correo personal, como se la entregamos, por supuesto, a la prensa, a la opinión pública.
A los pocos días, ellos me llamaron que querían revisar, apenas vieron esta situación que se formó, me dijeron que querían examinar y entender bien la propuesta que estábamos haciendo. Y nos reunimos con el viceministro Zárate y varios técnicos del ministerio, asesores del ministro Carrasquilla, a explicarles el proyecto nuestro. Ellos querían preguntar renglón por renglón qué querían decir, de dónde habían salido esas cifras, qué tipo de escalas de tarifas marginales había en cada caso, en renta, en patrimonio, qué era lo que proponíamos desmontar de beneficios, todo. Y se lo explicamos clarísimamente. El viceministro Zárate dijo, esto está muy interesante, nosotros estamos viendo con mucho interés esta contrapropuesta de ustedes, estamos reelaborando la propuesta del proyecto tributario para presentar otra cosa, porque definitivamente lo que presentamos ya sabemos que no va, que no tiene apoyo en el Congreso. Estamos reformulando el proyecto y esto que ustedes nos proponen nos parece muy interesante y lo estamos considerando con mucho cuidado. Pero a los pocos días fue inevitable que se cayó el ministro y ya no hubo contrapropuesta. Esa es la historia, María Fernanda, más ímpar y más, digamos, más sincera de todo esto que ha pasado. Bueno, en el aspecto del ámbito internacional, ¿qué iniciativas cree que debe implementar el gobierno para de pronto convertir y mantener a Colombia en una postura pues competitiva en el ámbito internacional? Porque es que con la deuda externa el país también está gravísimo. María Fernanda, son varias cosas. La primera, yo no comparto esa idea que hay generalizada en el gobierno, en el Congreso, en ciertos sectores académicos y de opinión. No comparto la idea de que estamos sobreendeudados. Yo no lo creo. Le voy a dar unas cifras. Estamos, digamos, en un endeudamiento de aproximadamente el 63% del Producto Interno Bruto. Los países latinoamericanos están en un promedio del 77%. Los países de la OCDE están en un promedio del 88%. Los países desarrollados están por encima del 130% de la deuda con relación al Producto Interno Bruto. Y países como Japón, desde hace un año, tenía un endeudamiento del 200% del Producto Interno Bruto. Es que la idea en la que trabajan los países desarrollados, que me parece que es la acertada, es que lo riesgoso no es tener un alto endeudamiento, sino tener un bajo crecimiento. Ellos se preocupan es porque haya una reactivación económica y haya un crecimiento. Porque, María Fernanda, en la medida, digamos que aquí está a la par la deuda con el Producto Interno Bruto. A la medida en que la economía crezca, cada vez que crezca más, pues va a ser menor la proporción de la deuda con relación al Producto Interno Bruto. Lo importante es que el Producto Interno Bruto crezca y así se va achicando la deuda en relación con el Producto Interno Bruto. Lo que no puede ocurrir es que se estanque el crecimiento, porque ahí sí la deuda es insoportable. Fíjate lo que está pasando en los Estados Unidos. Hace más o menos un mes largo, el Congreso aprobó un proyecto de ley presentado por el presidente Biden que entrega una ayuda asistencial a las familias norteamericanas, a las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo a las familias, a más de 50 millones de hogares en los Estados Unidos. Les entrega una cifra equivalente a 1.900 millones de dólares. Eso es una cifra monstruosa, entregada en transferencias
incondicional a los hogares, le decía, a más de 50 millones de hogares. ¿Y qué pasó con la economía? Inmediatamente se disparó. ¿Por qué se disparó la economía? Porque la gente tiene capacidad de compra. Con esos auxilios, la gente está saliendo a los mercados a comprar y entonces hay reactivación económica. Hay a quien venderle la producción nacional y hay a quien... Y entonces se mueve el comercio y se mueve la industria y se mueve la agricultura y se mueve la economía. Pero si la gente no tiene ningún peso para gastar, que es el caso colombiano, pues no hay reactivación. Y si no hay reactivación, pues no se puede pagar la deuda. Entonces, lo más importante para la comunidad internacional son varias cosas. Lo primero, Fernanda, que se suspenda esta guerra en la que estamos en las calles. Mientras Colombia esté en este estado de emergencia social y haya esta violencia en las calles y esta mortandad y esta tensión y estos bloqueos que impiden el tránsito de mercancías y de productos y de materias primas y de personas, el país se va a hundir, se va a ahogar. Entonces lo más importante es que logremos superar este estado de indignación y de caos que hay en las calles y volvamos a una normalidad. Bueno, y con respecto a eso que me está planteando, ¿podríamos relacionar este paro nacional y la situación en general como un descontento que se viene alimentando desde hace un tiempo con el gobierno? Que lógicamente la reforma pudo haberlo incrementado, pero pues consideraría usted que esto está relacionado también con un descontento en general pues con el actual gobernante. María Fernanda, tienes toda la razón. La reforma tributaria fue lo que disparó la crisis, pero ahí había ya una carga de inconformidad que se venía acumulando hace mucho tiempo, sobre todo desde comienzos de la pandemia por la situación que yo le estoy relatando, que vimos al principio de la pandemia cuando dijimos al gobierno: hay que atender a las personas y a los hogares que van a quedar sin con qué comer. Y no nos quisieron atender. Les parecía que estábamos hablando un idioma extraño, estrafalario, y con un enorme cinismo nos decían simplemente: aquí no hay plata para eso, y aquí no se puede regalar plata. ¿Cómo así que se va a regalar plata? Pues sí, no es a regalar plata, es a reconocer un derecho, y esto es importante, María Fernanda, que tienen las personas, que está consagrado en la Constitución, y es el derecho a vivir dignamente. Y la Constitución lo que hizo fue, ya le dije constituyente, conformar un Estado por mandato del pueblo para servirle al pueblo. ¿El Estado para qué es? Para garantizar los derechos de la gente, los derechos a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la justicia, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, y a una vida digna. Luego, la población que está en estado de indefensión por una guerra, por una pandemia, por una crisis económica, tiene el derecho a que ese Estado que lo consagró el pueblo a través de esa Constitución, que ese Estado vaya a garantizarle los derechos a las personas que están en situación de indefensión y llevarle entonces cómo vivir dignamente mientras se restablece una normalidad. Eso no lo quisieron entender. Ellos pensaron y piensan que es que el Estado les pertenece a ellos y está al servicio de lo que ellos consideren y no más. No, el Estado está al servicio del pueblo, de la gente, y está al servicio de la gente para garantizarles sus derechos, y entre ellos el primero, el derecho a la vida y el derecho a la vida digna. Y dejaron acumular esa inconformidad, esa hambre, esa pandemia, esa mortandad tan impresionante y esa miseria, y por supuesto el país explotó. Y explotó, digamos que la chispa ya final fue la reforma tributaria, que con toda la razón creó una indignación general en el país. Continuando pues con esto que le venía comentando, ¿por qué el gobierno
dejó pasar varios días, porque desde un inicio que se sacó pues a la luz pública esta reforma, el pueblo mostró su descontento porque el gobierno permitió días, muertes, violencia para poder retirar la reforma. María Fernanda, yo hago esa misma pregunta que haces tú. Eso es absolutamente inexplicable. Y es lo que podemos llamar un error de Estado. Es un presidente equivocado en entender la realidad colombiana y equivocado en proponer las soluciones de los problemas y equivocado en resolver los problemas que él mismo crea. Es inexplicable, María Fernanda. Eso es, escúcheme la expresión, absurdo. Estamos ante un absurdo. ¿Cómo es posible que haya ocurrido todo esto y que el gobierno no se haya dado cuenta, no haya reaccionado y haya creado esta situación con sus propios actos? Es inverosímil. Y eso tiene un costo enorme para el gobierno, en desprestigio, total desprestigio, pero para el país un costo mayor, porque estamos sufriendo todos y el país está en un peligro enorme, institucional, social, de orden público, político, etc. Y no únicamente eso, que finalmente pues es un país con altas cifras de hambre, que casi más de 21 millones de personas viven en pobreza, que existe el desempleo y que finalmente esta situación está incrementando todo esto. ¿Qué cree usted que debe ser el paso a seguir en medio de una pandemia, en medio de un paro por parte del gobierno, pues con la situación tan difícil que evidentemente Colombia está afrontando? Nosotros con los compañeros de la Coalición de la Esperanza estuvimos reflexionando muy detenidamente sobre todo esto. El presidente nos invitó a conversar con él y tomamos, después de muchas deliberaciones y reflexiones, tomamos la decisión de ir a hablar con él, porque nos parece que es un deber ciudadano, que en una crisis de esta el presidente de la República te llama a pedirte opiniones. Es un deber ciudadano de los demócratas como nosotros, y dijimos, tenemos que ir, vamos. Y entonces nos reunimos 3 horas con él el viernes pasado y le explicamos lo que nosotros estábamos viendo, todo esto que hemos estado conversando, de los errores que se cometieron, de las cosas que se debieron haber hecho y de las que se deben hacer. Hay por supuesto, unos temas de orden público que empiezan pues por parar esta guerra entre la policía y los manifestantes, porque la policía ha sido muy agresiva, muy violenta. La policía ha cometido desmanes enormes, inclusive crímenes flagrantes, asesinatos, etcétera. Y entonces pues él tiene que rectificar y tiene que parar esa guerra y detener esa furia de la fuerza pública y detener esa guerra en las calles. Por otro lado, tiene que cuanto antes atender el problema del hambre. Y nosotros le dijimos, presidente, la renta básica, esto no tiene otro camino. Y yo le llevé personalmente otra propuesta para una renta básica, María Fernanda, inmediata, para los 6 meses que faltan, pues para el final del año, que se puede pagar con lo que tiene el Ministerio de Hacienda en bancos, es decir, en el presupuesto general de la Nación, haciendo una reorientación de unos gastos que hay allí y utilizando unos recursos que no se han utilizado, se podría pagar esa renta básica mientras se hace en el futuro una reforma tributaria, pero ya entregarle dinero a la población, a los pobres, para que puedan comer, porque
yo le dije, presidente, mientras la gente tenga esta hambruna, aquí no va a parar esta guerra, porque la indignación de la gente es total. Y es por el hambre y por la desesperanza. Estos muchachos van a sus casas y encuentran que en su casa no hay que comer, y ven a sus madres angustiadas y a sus padres angustiados y a sus hermanitas y a sus hermanos y a sus abuelos y se indignan, y entonces están en la calle reclamando justicia por lo que están viviendo en sus hogares, que es muy duro y muy doloroso. Ese es un punto. El otro punto, pues primero lo más importante es entregarle con qué comer a la gente, reconociéndole a la gente el derecho. Es un derecho constitucional. No es un regalo ni es una limosna, no, es un derecho. Reconocer ese derecho y reconocer esa obligación por parte del Estado. Es una obligación, es un deber del presidente de la República y del gobierno como jefe de Estado. Y le dijimos, es muy importante también entregarle a los jóvenes una matrícula cero, a los jóvenes pobres que están para ingresar a estudios de la educación superior, con que pues puedan inscribirse sin necesidad de que tengan gastos alguno, que el Estado sufrague esos gastos de las matrículas de los jóvenes de educación superior, de los jóvenes pobres, de las jóvenes y los jóvenes. Esos son aspectos fundamentales que son necesarios ya. Hay muchas cosas más que hay que hacer, pero yo diría que tienen que empezar por ahí. Sin embargo, han pasado ya los días y no se ve todavía que hagan nada, y esto todos los días está más grave y más difícil y más preocupante. Le pregunto, ¿cómo relacionaría usted la caída de la propuesta tributaria con el alza del dólar? No, el dólar, el peso se cayó frente al dólar, María Fernanda, fundamentalmente porque el comercio está muy golpeado, el comercio de exportación de Colombia. Las exportaciones se cayeron enormemente, los ingresos de divisas se cayeron, y eso pues naturalmente que genera una relación cambiaria hacia la devaluación del peso, como está ocurriendo. Pero yo no lo relacionaría con la reforma tributaria. De pronto con la crisis social sí es posible que haya un impacto en la medida en que puede haber fugas de capitales y que haya capitales colombianos buscando dólares con afán, con desespero para sacar plata del país. Eso también es posible. Entonces, la doble circunstancia de que caen las exportaciones y por otro lado hay una demanda muy alta de divisas para sacar capitales al exterior. Bueno, senador, ¿podría explicarnos usted las repercusiones de la crisis sanitaria en el déficit fiscal? No, sabes, María Fernanda, que no tiene una incidencia. Ahí hay algo que yo no he podido entender. Se lo juro que no lo he podido entender. Se creó en el estado de emergencia económica y social, que decretado por el gobierno hace un año, a raíz de la pandemia. Se creó por decreto, ley, un fondo que se llama el Fondo de Manejo de Emergencias, el FOME. Ese fondo recaudó algo así como en su creación unos 24 billones de pesos. 24 billones de pesos. Ese dinero era fundamentalmente para el tema de salud pública, que se estimaba que demandaría la mitad de esos fondos. La mitad de esos fondos. Y un año después, a estas alturas, a principios de este año, esos recursos del FOME estaban todavía en bancos.
la mitad más o menos, unos 10 billones de pesos. Entonces, uno nos explica por qué no compraron las vacunas. Está la plata ahí en el banco. ¿Por qué no compraron las vacunas a tiempo? ¿Por qué se colapsó el sistema de salud que al punto de que no hay ya espacio en las unidades de cuidados intensivos? No hay respiradores mecánicos, no hay equipos humanos, no hay posibilidades de atender toda la demanda que hay, no hay oxígeno suficiente. Y entonces eso es inexplicable. Francamente, yo no puedo entender eso. Es más, que haya enfermeras y médicos que les demoran 5 y 6 meses el pago de los sueldos, que no hayan tenido a lo largo de esta emergencia equipos de bioseguridad para su seguridad personal y hayan perecido decenas de médicos y enfermeras por el contagio con el virus. María Fernanda, yo no entiendo nada, francamente no entiendo. No entiendo, es muy estando la plata ahí, porque la plata, desde el momento en que se dictó el decreto, se recogió la plata y se puso en unas cuentas. Y la mitad de esos fondos están ahí, y las necesidades sin satisfacción. Bueno, y ya para culminar nuestra entrevista, ¿qué cree usted que le espera a Colombia en las próximas elecciones con respecto pues, a la situación coyuntural, pero más allá de eso, con el descontento alimentado por presidentes anteriores y que pues probablemente estalló en el gobierno de Iván Duque con esta reforma y con el inconformismo de la gente, pero pues, ¿qué le esperaría a Colombia desde su punto de vista? Claro está. Fernanda, hay que rectificar las políticas de Estado, las políticas públicas. ¿En qué sentido? Hace más o menos 40 años se impuso en Occidente, en todo Occidente, y por supuesto en América Latina y en Colombia, lo que se llamó una visión neoliberal del Estado y de las políticas macroeconómicas y de las políticas públicas. ¿Qué consiste esa visión en que se parte de la idea de que es mejor un Estado pequeño, por lo mismo un Estado que no cobre impuestos, un Estado que venda sus patrimonios rentables, sus empresas, en fin, industriales y comerciales, porque sobre la idea de que está más eficiente esos dineros de los impuestos que no se recaudan, pues bajando los impuestos, y esas empresas están en mejores manos en el sector privado, que es más inteligente para manejar los mercados, más eficiente, y supuestamente al ser más eficientes el manejo de esos recursos en manos del sector privado, supuestamente el crecimiento económico es mayor y ese crecimiento económico arrastra la generación de empleo y la distribución de la riqueza y el bienestar para toda la población. Resulta que eso no resultó cierto. Eso no resultó cierto porque lo que ocurrió fue que efectivamente se entregó un enorme patrimonio que era público a los privados, que lo vienen explotando a lo largo de todos estos decenios, y se les dejó de cobrar impuestos, pero con toda esa riqueza que se les entregó para que supuestamente generaran desarrollo y generaran empleo y bienestar. Lo que ocurrió fue que les sirvió para escalar de una manera exponencial su propia riqueza y tomar una distancia enorme del resto de la sociedad. Y tenemos el país más desigual de las Américas, el segundo país más desigual de las Américas y uno de los países más inequitativos y más desiguales del mundo. Es decir, unos poquitos ricos con toda la riqueza que aparecen inclusive en la revista Forbes como de las fortunas más grandes del mundo, y un resto de país en la miseria. Eso
Eso es una locura en la que nos metieron durante 40 años los gobiernos que han manejado este país a lo largo de estos años, a lo largo de este tiempo. Eso hay que cambiarlo. Se necesita un Estado fuerte, es decir, un Estado que recaude impuestos en los sectores más ricos y de mayores ingresos, para que con esos recursos se invierta en educación pública, en salud pública, en vías públicas, en electrificación, en servicios públicos, en ciencia y tecnología, en asistencia técnica, en crédito de fomento, en fin, en un Estado que, como lo ordena la Constitución, dirija la economía, la impulse y genere distribución de riqueza efectivamente, en la medida en que ofrezca oportunidades a la gente para que la gente pueda crecer, porque la gente ha estado abandonada. Entonces, tenemos una educación pública precaria, esos son falencias de oportunidades para la juventud, salud pública privada prácticamente, de muy pocas oportunidades para el común de la población, y un desarrollo en infraestructura totalmente paralizado, las carreteras terciarias, los procesos de electrificación, los procesos de redes de internet por el país, los procesos de construcción de centros de acopio, de sistemas de riego y aveniamiento, de líneas de crédito de fomento, asistencia técnica, investigación en ciencia y tecnología, en fin, eso ha sido abandonado totalmente y eso hay que rescatarlo. Con decirte que, por ejemplo, en ciencia y tecnología el presupuesto general de la Nación destina el 0.25% del presupuesto. En medio ambiente, más o menos un 0.5% del presupuesto general de la Nación. En agricultura, un 0.7%. Es decir, el Estado no le está dando importancia a aquellos sectores en donde debes intervenir para generar desarrollo equilibrado y socialmente justo y generador de oportunidades y de igualdad y de empleo y de equidad y de desarrollo y de crecimiento económico. Finalmente, para que ya hagamos el cierre, ¿qué mensaje le daría usted pues al pueblo colombiano en medio de esta situación? ¿Qué mensaje le daría a usted? Bueno, hay un mensaje inmediato y es que tenemos que parar este conflicto que hay en las calles. Tenemos que parar esta violencia que hay en las calles, esta movilización, estos bloqueos en las carreteras, porque nos estamos suicidando. Como nación, como sociedad, todos vamos a salir perdiendo de esta situación. Mientras no nos pongamos a trabajar otra vez, el país no va a poder resolver los problemas. Mientras esté bloqueado, mientras esté la gente muerta de miedo en las casas, mientras haya esta violencia en las calles, pues aquí no va a haber solución de ninguna naturaleza. Eso es lo primero. Y lo segundo, decir a la ciudadanía, hombre, sin rabia, con mucha reflexión, pero con mucha responsabilidad. Voten y voten bien en las próximas elecciones, porque es que del voto ciudadano es que depende el destino de esta nación. Esos gobernantes que están ahí, que la gente no quiere, que la gente está defraudada con ellos, que la gente los tiene con una gran molestia a la población, pues fueron elegidos por la gente, fueron elegidos por la ciudadanía. Y entonces, ¿qué van a reclamar ahora si fueron puestos allá por la gente? Con eso quiero decir, el voto tiene unas consecuencias. Y si usted no vota, eso tiene unas consecuencias. Y si usted vende el voto, pues tiene unas consecuencias. Y si usted vota sin pensar y sin reflexionar y sin calificar bien a quién le va a dar el voto y por qué, preguntando esa persona que usted va a elegir cuando esté allá en el poder qué va a hacer y saber si eso que va a hacer esa persona es realmente lo que usted está esperando como ciudadana o como ciudadano.
No, aquí el voto es irresponsable en una gran medida. Se vende mucho el voto, se vota sin pensar, sin conciencia, por una publicidad, por una foto, porque me dijo Verano, porque dijo Sultano, pero no en una real formación de conciencia, en la razón de cada uno, en su responsabilidad de cada uno. Y entonces, o mucha gente simplemente no vota. Entonces decirle al pueblo, mire, a la población colombiana, está en manos de nosotros. Yo no le voy a decir cuál está bien y cuál está mal. Eso lo tiene que decir cada uno en su conciencia. Lo único que yo le pido al pueblo colombiano, a la ciudadanía colombiana, hombres y mujeres mayores de edad que tienen derecho al voto, voten, pero voten bien además, voten en conciencia, piensen en el país que quieren dejarle a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos. Y quién les puede garantizar ese camino, ese rumbo. Y elijan esas personas en conciencia que consideran que son las que pueden manejar la nación, garantizando el mejor destino, el mejor rumbo para la sociedad y, por supuesto, para los hijos, para los nietos y para las generaciones del porvenir. Nosotros no podemos dejarle a las generaciones que vienen de herencia un país hecho un basurero por esta guerra, por esta pobreza y por esta corrupción que hay. Eso solamente lo puede corregir el voto ciudadano, un voto correcto, un voto en conciencia, para que la conciencia ciudadana escoja las mejores y los mejores colombianos a que vean los destinos de esta nación. ¿Desde dónde? Desde la Presidencia de la República, desde el Senado y desde la Cámara de Representantes, desde el Congreso y desde la Presidencia de la República, que es lo que se elige el año entrante, en el 2022. Bueno, senador, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, pues por habernos respondido desde su opinión todos estos aspectos que son fundamentales pues para la situación actual de Colombia y para que la gente los conozca, y pues ha sido un gusto pues tenerlo con nosotros. Gracias. María Fernanda, un honor para mí, para todas las personas que nos escuchan. Un abrazo, un saludo respetuoso, esperanzador, optimista. Estamos luchando para sacar este país de esta crisis, haciendo todo lo mejor que podemos, estudiando mucho, pensando mucho y actuando de la manera más leal, más sincera, más transparente, pensando en Colombia. Muchas gracias por esta invitación y felicitaciones por tus preguntas, María Fernanda, y por este diálogo tan interesante. Le agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias, feliz día.